Buenos días y bienvenidos a este seminario sobre el proyecto de ley de consumidores que ha ingresado recientemente al Congreso. A nombre de Espacio Público les doy la bienvenida y comienzo por agradecer a todos nuestros panelistas, muy especialmente al ministro Luis Felipe Céspedes, quien va a inaugurar este seminario y quien, debido a las múltiples actividades que tiene, se va a retirar poco después de la inauguración. Para Espacio Público, el tema consumidores es un tema realmente cercano. Fue el primer proyecto que abordamos. Apenas nació esta fundación, decidimos con qué temas comenzábamos. Era un tema que era de interés para varios de los directores y por eso fue el primero que abordamos, y también fue la primera propuesta que hicimos en agosto del año pasado. Y por lo tanto no es casual que hoy día estemos acá en un rol diferente, no el de hacer propuestas, sino el rol de ofrecer un lugar de encuentro, un espacio público para discutir el proyecto de ley, para estar mejor informados al respecto, para que los distintos actores puedan expresar sus opiniones e intercambiar opiniones, escucharse y al mismo tiempo finalmente llegar a lo que sea un mejor proyecto de ley. Sin más, entonces, comenzamos este seminario con la presentación del ministro Luis Felipe Céspedes. Gracias. Bueno, nos acaban de comunicar que la lámpara del proyector falló. Vamos a hacer el reclamo respectivo al CERNAC, así que esperemos que... Vamos a ver si llega algún... Está ingresado ya. Bueno, déjeme partir diciendo, en primer lugar, por qué existe la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Y creo que es importante fijarnos en el marco de por qué estamos discutiendo el tema de los derechos de los consumidores. Y yo creo que todos vamos a coincidir en esta sala en que existen asimetrías entre proveedores y consumidores. De que efectivamente, por ejemplo, existen asimetrías de información, donde los proveedores cuentan con más información respecto a la calidad y las condiciones de los bienes y servicios que ofrecen a los consumidores. Entonces este es un primer elemento que es muy importante y que sido reconocido por toda la literatura como un elemento que genera una asimetría entre proveedores y consumidores. Un segundo elemento, que es clave también en la existencia de asimetría entre proveedores y consumidores, es la existencia de racionalidad limitada del consumidor. Al consumidor le cuesta procesar la información, por lo que es necesario generar mecanismos más eficientes para protegerlo. Entonces, efectivamente, tenemos acá razones que son fundamentales, que generan esta diferencia entre lo que son proveedores y consumidores, en particular asimetrías entre lo que son los proveedores y los consumidores. Y creo que todos los que estamos en esta sala vamos a reconocer que es muy difícil que el conocimiento respecto, por ejemplo, a un contrato financiero de un consumidor respecto a un proveedor sea el mismo. Cuando uno tiene esos contratos interminables, con palabras que para los consumidores no especializados son difíciles de entender. Entonces creo que partir de la base de que existe una asimetría entre proveedores y consumidores no es partir de un mal supuesto, sino partir de supuestos que son muy evidentes. Y ciertamente que esto no se remite a lo que puede ser una política social, sino que estamos hablando de temas económicos, estamos hablando de temas que requieren que deben ser abordados en términos de materia de regulación. Ahora, nosotros lo que hemos dicho... Ahora, déjame ver si funciona esto. Este no funciona, no importa. Ahora, cuando existen estas asimetrías de información, ¿qué es lo que ocurre? Es que existen un funcionamiento inadecuado por parte de los mercados. Y nuevamente, cuando existen asimetrías de información, cuando existen fallas de coordinación, existe la necesidad de la intervención de forma tal de corregir esas fallas. Y eso creo que también es un hecho que todos vamos a coincidir, está presente en los distintos mercados económicos. Y de hecho está presente en la ley que inspira la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Los mercados dicen mucho de ser perfectos y competitivos, y creo que nuevamente no vamos a coincidir en que las imperfecciones de mercado existen. Creo que pocos podrían hablar de que los mercados son perfectos y no hay nada que hacer y que la mano invisible siempre va a funcionar. Especialmente porque la información indispensable para que esto funcione de forma adecuada y se tomen decisiones óptimas tiene costos importantes. Ahora, también tenemos desde la economía del comportamiento datos que son bastante relevantes y que son muy claros. Es que los seres humanos no procesan información de forma óptima. Y para tomar decisiones complejas se basan en intuiciones que surgen a partir de experiencias pasadas semejantes. Es decir,
se nos configura un cuadro en donde efectivamente lo que tenemos es que existe la necesidad de generar una regulación que defienda o que genere defensa de los derechos de los consumidores. Y quiero ser muy claro que estamos hablando acá de derechos de los consumidores. Ahora, mayor información y educación tienden a superar asimetrías de información y racionalidad limitada de los consumidores, pero es ciertamente insuficiente. Van en la dirección correcta, pero son ciertamente insuficientes. Y eso requiere, nuevamente, la acción y la generación de institucionalidad que permita defender estos derechos de los consumidores. De más está el caso de decir de que han surgido y que en los mercados internacionales y en los mercados nacionales han surgido muchas situaciones de abuso, que ciertamente lo que hacen es generar situaciones de desconfianza. El caso de La Polar, el caso de farmacias, el caso de Cencosud son algunos ejemplos de casos de abusos contra los derechos de los consumidores que han generado desconfianza en los mercados. Y creo que eso seríamos completamente irresponsable si no asumiéramos que existe hoy día una situación de desconfianza en los mercados, en donde la gente considera que es abusada. Y por lo tanto, tenemos que generar condiciones para recuperar la confianza en esos mercados, para recuperar la confianza de los distintos actores que han estado involucrados, que se ven y que son partícipes en estos mercados. Y tenemos que hacerlo de forma responsable. Acá no se trata de irnos a un extremo. Se trata de generar instituciones de largo plazo, instituciones que le den a todos confianza de que efectivamente van a ser tratados de manera justa en los mercados. Eso es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley. Y por eso se requiere una institucionalidad sólida, un proyecto que brinde protección efectiva a los derechos de los consumidores. Y lo haga respetando toda la institucionalidad, que lo haga dándole a todos los actores la confianza de que van a ser tratados de manera justa. Ahora, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Que hoy día tenemos un bajo poder disuasorio del sistema para desincentivar a proveedores de incurrir en prácticas que perjudiquen a los consumidores. Creo que eso también es nuevamente una afirmación que está bastante corroborada por lo que son los datos y se los voy a mostrar más adelante. Y existen altos costos de transacción para los consumidores que le dificulta el acceso a la protección de sus derechos. Y nuevamente vamos a hacer alusión de por qué el proyecto de ley toca uno de estos puntos y modifica lo que son los procedimientos respecto de los reclamos de los consumidores. Y nuevamente les voy a dar algunas luces respecto de esto. Ahora, las casi nulas facultades de fiscalización que cuenta con el CERNAC son un impedimento a una mejor institucionalidad. Y son ciertamente muy inferiores a las que tienen otras superintendencias. El CERNAC solo puede solicitar información por escrito. La solicitud de documentos no puede incluir la entrega de antecedentes que tengan más de un año de antigüedad. Y la solicitud de documentación no puede incluir la entrega de antecedentes que la ley califique como secretos. O sea, básicamente el CERNAC tiene muy poco acceso a información que le permita hacer su trabajo. Y existe un rol eminentemente mediador del CERNAC en estas materias. Si el CERNAC recibe un reclamo por parte de los consumidores, lo que hace es lo pone en conocimiento del proveedor. Y el proveedor básicamente responde voluntariamente a el reclamo que se le plantea. Es decir, no existe ninguna obligación acá de que los proveedores entreguen algún tipo de respuesta, sino que solamente es voluntaria. Ahora, veamos qué es lo que nos dicen las cifras. Hoy día tenemos algo así como 300.000 reclamos que se presentan al CERNAC. De esos 300.000 reclamos que se presentan, en torno a 170.000 tienen el proveedor acoge total o parcialmente, y aquí ojo que es total o parcialmente el reclamo del consumidor. Y básicamente el resto de los casos no ocurre nada. O sea, o el proveedor no acoge, o el proveedor no responde, el proveedor no informa que el caso no procede, o no hay antecedentes suficientes para tramitar la causa. O sea, básicamente mitad y mitad de los casos, la mitad se acoge íntegra o parcialmente y la otra mitad básicamente no se acoge, no tiene respuesta. Ahora, de esos 124.000 casos, reclamos no acogidos o no respondidos, ¿cuántos son los que efectivamente llegan a los tribunales, a los juzgados de policía local?
que son básicamente la instancia siguiente en caso que un proveedor no tenga respuesta. Entonces hace el reclamo al CERNAC. El CERNAC, como mediador, le entrega la información a los proveedores. Los proveedores no responden. ¿Cuál es el derecho que tienen los consumidores? Ir a un juzgado de policía local. De esos 130.000 proveedores que no tienen respuesta, ¿cuántos van a un juzgado de policía local? 11.000. O sea, menos de un 10% de los consumidores termina finalmente en un juzgado de policía local. Es decir, menos del 4% de los reclamos que ingresan al CERNAC terminan en juzgado de policía local. Y eso es un dato importante, porque es un dato que nos indica que de esos 130.000 consumidores que estuvieron reclamando, hay 120.000 que dijeron, bueno, ya sabe qué más, no sigo. Hasta aquí llego. Y sin considerar a aquellos que efectivamente ni siquiera reclaman. O sea, estamos hablando del universo de los que reclaman. Ahora, los montos de las multas contemplados en la ley son insuficientes y ciertamente no guardan ninguna relación con el bien jurídico protegido en cada caso. Y potencialmente la insuficiencia de sanciones puede llegar a estrategias que generen costos reputacionales que pueden conllevar para el proveedor verse involucrado en otro tipo de infracciones. ¿Qué es lo que está pasando? Si usted no tiene una buena institucionalidad, una institucionalidad seria de largo plazo, los incentivos a tratar de generar costos reputacionales para los proveedores que no incumplen con los derechos de los consumidores es muy significativo. Y las acciones mediáticas en estas materias son de las más rápidas. Y eso, sin lugar a dudas, que genera menos confianza en los mercados, que genera menos confianza en los distintos actores, que genera más problemas finalmente. Y por lo tanto la necesidad de una institucionalidad que nos genere nuevamente un cauce en donde razonablemente se trabajen las diferencias es del todo necesario. ¿Qué es lo que nos dice incluso la OECD respecto a estas materias? Nos dice muy claramente que necesitamos que los consumidores tengan acceso a mecanismos que sean justos, fáciles de usar, oportunos, efectivos y sin costo o carga innecesaria. Esas son las recomendaciones de la OECD respecto a estas materias. Es decir, justo, institucionalidad que provea de manera justa a todas las partes, fáciles de usar, o sea, que no involucre básicamente procedimientos engorrosos donde los consumidores se pasen horas, días para tratar de hacer valer sus derechos. ¿Cuáles son los costos de transacción para el consumidor en el sistema actual? Los sistemas que actualmente tenemos en materia de defensa de los derechos de los consumidores. Los consumidores, en primer lugar, afrontan sus juicios sin abogados. Esto es básicamente la normalidad. Usted va a un juzgado de policía local como consumidor y se presenta en ese juzgado de policía local. Se presenta solo, usted como consumidor. Y usted se enfrenta al proveedor que ciertamente viene acompañado de su abogado. Es decir, el consumidor parte en una situación de desventaja. Los consumidores deben financiar los costos de notificar la denuncia, demanda en contra del proveedor. O sea, los 30 y tantos mil pesos, los 50.000 pesos que implica la notificación es de costo del consumidor. Los consumidores deben soportar los costos de generar y rendir la prueba. O sea, efectivamente el consumidor tiene que llegar ahí y mostrar que tiene un caso. Y eso va a costo del consumidor. El resultado es que ciertamente esto reduce el incentivo a efectivamente hacer valer los derechos de los consumidores hacer valer sus derechos en estos juzgados de policía local. Y los consumidores quedan de esa forma en indefensión frente al proveedor. Ahora, ¿quiénes más acuden al juzgado de policía local? Probablemente aquellos que cuentan con más recursos económicos. Y esta tabla lo que muestra es básicamente distintas comunas, con distintos niveles de ingresos ciertamente, con poblaciones que son con número de habitantes y el número de causas en los juzgados de policía local. En el caso de La Pintana tenemos 7 en el 2012, 8 en Lo Prado y 470 en Las Condes. Está bien, usted dirá, esto está de alguna u otra forma relacionado con los grandes centros de consumo, y eso es cierto. Pero también adicionalmente tenemos que tomar inmediatamente en consideración que un consumidor de La Pintana que compró algo en Providencia tiene que poner su denuncia en Providencia. Y por lo tanto, sumamos más costos de transacción para este consumidor. Tiene que hacer la denuncia y después tiene que volver a la audiencia. ¿Y qué pasa en nuestras zonas rurales respecto al número de causas? Básicamente tenemos un promedio que es cercano a 0, algo. Y estas son todas zonas rurales en donde básicamente el número que ustedes van a ver siempre es 0 o algún número muy reducido.
Entonces, efectivamente, el número de causas que se ven en estos juzgados de policía local en zonas rurales son básicamente cero, cero coma algo. O sea, acá esto también es un dato muy importante a la hora de cuando nosotros presentemos nuestra institucionalidad. Ahora, ¿es los juzgados de policía local una justicia especializada en temas de consumo? Ciertamente no lo es. Hoy, este gráfico lo que muestra es el total de causas. En juzgado de policía local tenemos algo así como 3,5 millones de causas ingresadas en el 2012. 3,5 millones de causas. De esas, 11.000 corresponden a infracciones en materia de consumidores. O sea, los juzgados de policía local, la verdad de los que están llenos son de tipo de infracciones de ley de tránsito, de infracciones del TAC, de infracciones de ley de alcoholes. Pero en materia de consumidores es un número muy inferior. 11.000 de cerca de 3,5 millones. Es decir, estos juzgados de policía local no son especialistas en estas materias. Y esto puede ser muy relevante a la hora de generar jurisprudencia respecto a los distintos casos y además la determinación de las indemnizaciones correctas. Ahora, también tenemos restricciones a las asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores podrían ser un medio muy eficaz para reducir estos costos de transacción, pero la ley le impone una serie de restricciones a estas asociaciones. Por ejemplo, solo les permite efectuar actividades económicas necesarias para el financiamiento, recuperación de costos de desarrollo y cumplimiento de actividades que les son propias. O sea, no pueden tener otro tipo de ingresos que no vaya básicamente a estas materias. Ahora, el fondo concursable que tenemos no puede financiar la representación de consumidores ante autoridades administrativas o tribunales de justicia. Eso también es otra de las limitaciones que existe. Es decir, tenemos asociaciones de consumidores que pueden jugar un rol muy importante en un sistema de protección de los derechos de los consumidores, pero es que están muy restringidas en su ámbito de acción. Ahora, en materia de obstáculos jurídicos para obtener una reparación efectiva, los procedimientos que para proteger el interés colectivo de los consumidores se excluye, por ejemplo, en todos estos casos de interés colectivo, la posibilidad de que se indemnice el daño moral causado a los consumidores. No así en las causas individuales, pero sí en las causas de interés colectivo. O sea, efectivamente tenemos otra materia en donde existen obstáculos jurídicos para esta reparación efectiva. Adicionalmente, ¿qué es lo que tenemos? Es que el plazo de prescripción de las acciones en esta materia es súper acotado. 6 meses, contado desde que se haya incurrido en la infracción respectiva. Y hay un caso muy emblemático respecto de esto, respecto de cuándo es el momento en que se haya incurrido en la infracción respectiva o cuando hayan cesado los efectos de esa infracción. Y el caso de Cencosud en esto marca una jurisprudencia por parte de los tribunales muy importante, pero nosotros que en el proyecto de ley vamos a hacerlo aún más claro. Ahora, ¿qué es lo que hace el proyecto de ley? El proyecto de ley trata de hacerse cargo de las deficiencias que antes mencionábamos. Aumenta el poder disuasorio del sistema y se disminuyen los altos costos de transacción. Eso es lo que buscamos hacer con este proyecto de ley. Ahora, se amplían las facultades fiscalizadoras del CERNAC. En el proyecto de ley se establece que se puede solicitar antecedentes de forma amplia, con deber ciertamente de reserva por parte de los funcionarios. O sea, efectivamente estamos generando las condiciones para que todos sientan de que van a ser tratados de manera justa. Y también se establece la obligación de entrega de información a fiscalizadores. Ahora, en materia de facultades sancionadoras para el CERNAC, en el ámbito del interés individual del consumidor, se imponen al CERNAC se le entregan las siguientes atribuciones. La primera, la posibilidad de imponer multas. La de generar la devolución de cantidades pagadas en exceso o cobros indebidos, con reajuste de intereses. Y reposición de productos defectuosos, capacitación para infractores primerizos, porque también creemos que acá es muy importante el poder tener una implementación de la ley que a todos de nuevo nos dé el espacio para poder ir aprendiendo esto. A mí me tocó estar en el norte, por ejemplo, en una panadería, cuando estuvimos en el terremoto. Y por ejemplo, la panadería no tenía los precios puestos del pan. Y ese tipo de situaciones es una infracción a la ley de los derechos de los consumidores, porque efectivamente el precio del pan tiene que estar colocado en todos lados, de forma tal que el consumidor sepa cuánto vale lo que está comprando. Pero ahí ciertamente que tenemos mucha tarea en materia de aumentar la capacitación y la información de los distintos proveedores, en particular de los más pequeños.
Y se le entrega la posibilidad de realizar sanciones que puedan recurrir administrativa y judicialmente. O sea, efectivamente, acá vamos a tener un debido proceso. Nuevas facultades interpretativas del CERNAC para otorgar certeza tanto a proveedores como consumidores. Un ejemplo es que el CERNAC aclara cómo se debe cumplir con el deber de informar precios al público. Y eso básicamente el CERNAC lo puede hacer con facultades interpretativas. ¿Cómo se cumple el deber de informar precios? También se le entregan en este proyecto de ley facultades normativas al CERNAC. Entonces, de forma tal de que pueda dictar normas e instrucciones de carácter general. Y aquí déjenme darles un ejemplo. Esto podría haber hecho que, por ejemplo, el CERNAC hubiese obligado a las farmacias a etiquetar cajas de remedio, que fue un caso que efectivamente vimos. Si el CERNAC hubiese tenido la capacidad de normar, podría haber obligado a farmacias a etiquetar cajas de remedio. Ahora, acá básicamente hay un barrido respecto de lo que son las multas actuales y las multas propuestas, y en muchos casos las multas son aumentadas de manera muy significativa. Y ciertamente de que estos aumentos en las multas van en directa relación con el hecho de que efectivamente queremos generar una institucionalidad, una capacidad de multar del CERNAC que efectivamente diga relación con los daños causados. Porque si no vamos a... Ahora, también se elimina la ficción de una sola infracción en contrato financiero. Y déjenme darles el caso. En el caso de Cencosud, las indemnizaciones fueron de 30 millones de dólares. Las restituciones fueron de 40 millones de dólares. Las multas, menos de 4.000 dólares. ¿Por qué? Porque básicamente se constituyó en toda, aun cuando había miles de consumidores afectados por esto, básicamente se generó una sola infracción. Y por lo tanto se le aplicó la multa correspondiente a una infracción, no a las múltiples infracciones de todos los consumidores afectados. Vamos a establecer daños punitivos en caso de reincidencia y riesgo elevado para los consumidores, cuando tengamos casos de reincidencia o cuando efectivamente haya un riesgo muy elevado para los consumidores, se puede aumentar en un 25% la indemnización determinada en la sentencia. Ahora, ¿qué estamos haciendo en materia de disminuir los costos de transacción o los costos de acceso a la justicia? Creemos que un acceso simple y expedito al sistema pasa por denuncias por vías presenciales o remotas, en primer lugar. Ahora, el CERNAC es el que se va a hacer cargo de las facultades sancionatorias que hoy están en manos de los juzgados de policía local. Es decir, estamos cambiando el sistema de manera muy significativa. Estamos haciendo básicamente que el CERNAC deje de jugar un rol mediador y que también pueda pasar a jugar un rol de sancionar, multar a aquellos infractores de la ley de los derechos de los consumidores. Y eso requiere ciertamente un aumento muy significativo en lo que es la capacidad del CERNAC de enfrentar este nuevo rol. Estamos pasando en el informe financiero, así lo presentamos, de un CERNAC con un presupuesto ligeramente de en torno a 8.000 millones de pesos a un CERNAC que va a tener un presupuesto de 22.000 millones de pesos. O sea, un aumento muy significativo, con un aumento también muy significativo en la dotación de funcionarios, la propuesta que hemos hecho al Congreso, de pasar de cerca de 300 funcionarios a 620 funcionarios. Es decir, 322 nuevos funcionarios, de los cuales un 87% va a estar en regiones. Es decir, un reforzamiento muy importante de la presencia del CERNAC en regiones. Mayor cobertura territorial, nuevas oficinas provinciales y comunales. Además vamos a establecer convenios de colaboración con las 345 municipalidades del país, de forma tal de tener funcionarios capacitados y equipados tecnológicamente para realizar los reclamos de los consumidores. Es decir, nuestros consumidores que anteriormente básicamente tenían que estar solos en este proceso en contra de algún abuso que hubiesen sido parte, ahora van a contar a través de estos convenios que vamos a tener con las municipalidades de apoyo de funcionarios que van a estar capacitados para apoyarlos en su proceso de reclamaciones. Ahora, ¿cómo es el proceso? Las denuncias por infracciones van a ser resueltas por los directorios regionales del CERNAC. Hay una impugnación administrativa o un recurso de reposición o jerárquico frente al director nacional. Y también una impugnación judicial o un reclamo por ilegalidad ante el juez en lo civil. Y aquí básicamente entonces estamos abandonando los juzgados de policía local y estamos centrando la determinación de la sanción inicialmente en el CERNAC y en caso de impugnación judicial en los juzgados de policía civil, o sea, en los juzgados civiles. Porque efectivamente estos juzgados son juzgados más especializados y juzgados que nos permiten generar una mejor jurisprudencia respecto de estas materias. En materia de indemnizaciones,
van a ser resueltos por tribunales ordinarios de justicia en un proceso sumario. Es decir, nuevamente buscamos generar menores costos de transacción para los en este tipo de casos. Ahora, las causas de hasta 30 UTM van a ser siempre resueltas en esta como una última instancia. Nuevamente, buscando reducirle los costos a los consumidores, incluso a los proveedores en este tipo de materia. Ahora, en la actualidad lo que tenemos es que el consumidor debe generar toda la prueba para que sea del daño, para que sea indemnizado, y tiene que ir a comparecer a estos juzgados de policía local sin abogado. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Contempla la posibilidad de que el consumidor utilice toda la prueba que emane del procedimiento administrativo que es llevado a cabo por el CERNAC. O sea, lo estamos generando una mejor condición para que efectivamente pueda hacer valer su derecho. Es decir, no tienen que afrontar todo el costo de probar los hechos constitutivos de la infracción. Ahora, también en este sistema vamos a tener casos que van a terminar en los juzgados civiles. Y por lo tanto, los consumidores van a tener que presentarse en esos casos con abogados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos dándole una mayor posibilidad, una mayor viabilidad financiera a las asociaciones de consumidores, de forma tal de que puedan representar a los consumidores en estos juzgados civiles. Y lo estamos haciendo de forma tal de asegurar el correcto destino del financiamiento, porque queremos que efectivamente sean asociaciones de consumidores las que representan a los consumidores, es decir, asociaciones que tienen un rol que va más allá del representar judicialmente a los consumidores, sino que también efectivamente sean asociaciones que están encargadas en materia de información, de generar nuevos datos al mercado de forma tal de mejor funcionamiento de los mercados. Ahora, la ley también, en el proyecto de ley también estamos regulando la reparación íntegra de los daños causados a los consumidores. Se elimina la restricción que actualmente contempla la ley de que en los casos de acciones colectivas no se pueda reparar el daño moral. Estamos estableciendo que en estos casos sí se puede reparar el daño moral. Adicionalmente, estamos aumentando los plazos de prescripción, de actualmente 6 meses desde que se haya incurrido en la infracción. Proponemos aumentarlo a 2 años desde que haya cesado la infracción respectiva. Porque usted puede tener una infracción que ha comenzado hace 3 años atrás, que se ha dado durante... y por lo tanto, en la interpretación de los 6 meses desde que se haya incurrido en la infracción, podríamos tener una situación en donde efectivamente los consumidores, no obstante, hayan sufrido un abuso que comenzó hace 3 años atrás, no van a tener ningún derecho de reclamar porque se podría aplicar un plazo de prescripción. Por eso estamos diciendo 2 años desde que haya cesado la infracción respectiva. Y en esto hay también un antecedente en esta materia respecto del caso Cencosud. Ahora, ciertamente que cuando pasamos de un procedimiento en donde los juzgados de policía local son aquellos que determinan las multas, son aquellos que determinan las indemnizaciones a las sanciones a los proveedores en caso de incumplimiento de los derechos de los consumidores, le estamos otorgando ciertamente muchas atribuciones al CERNAC. Le estamos dando a la atribución al CERNAC la capacidad de sancionar. Y por lo tanto, lo que corresponde es que tengamos una institucionalidad de largo plazo. Una institucionalidad independiente, una institucionalidad que nos dé a todos la seguridad de que vamos a ser tratados de manera justa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en materia de director nacional del CERNAC? Estamos generando un estatuto que es de nombramiento para el director del CERNAC, que es incluso más riguroso que el de los jefes de servicios vinculados al ámbito económico, en particular, y poniendo como ejemplo al fiscal nacional económico, incluso más riguroso que en este caso. El nombramiento es por parte del presidente de la República a propuesta de 4/5 del Consejo de la Alta Dirección Pública. Y todos sabemos que el Consejo de la Alta Dirección Pública tiene ciertos equilibrios. Cuando establecemos 4/5 del Consejo de la Alta Dirección Pública, o sea, le estamos dando un alto quórum al nombramiento, lo que estamos haciendo es dando una señal muy clara respecto a que el nombramiento del director nacional del CERNAC es un nombramiento institucional, un nombramiento de largo plazo, un nombramiento que les tiene que dar a todos la certeza de que la persona que va a estar a cargo del CERNAC va a ser una persona independiente y que va a ejercer su tarea de manera independiente. Ahora, en materia de juzgado de letras, en lo civil, estos tribunales son los más preparados para revisar lo resuelto por el CERNAC y fallar en casos de acciones indemnizatorias para los consumidores. Son
son tribunales que están acostumbrados a resolver en este tipo de materias relativas a contrato y responsabilidad, que constituyen en esencia los derechos de protección de los derechos de los consumidores. Ya fui muy claro respecto a los casos de los juzgados de policía local. 3,5 millones de causas al año, de las cuales 11.000 corresponden a materia de consumidores. La gran mayoría, tránsito, TAC, alcoholes. O sea, efectivamente, estos juzgados son juzgados que están mucho más preparados para revisar las materias resueltas por el CERNAC. Acá nosotros hemos presentado un proyecto de ley que lo que busca generar es una institucionalidad adecuada de defensa de los derechos de los consumidores. Yo creo que todos estamos claros respecto de si algo, la sensación que existe hoy día, probada creo que muy claramente por los hechos, es que son precisamente los consumidores aquellos que sienten que sus derechos han sido vulnerados de forma importante. Y eso no significa que tengamos que irnos a un extremo. Significa que lo responsable de hacer es tomar en consideración la actual institucionalidad y generar un cambio importante, de forma tal de que todos, y en particular los consumidores, sientan de que van a ser tratados de manera justa en los mercados. De que los abusos que cometen efectivamente van a tener una sanción. De que los procedimientos a los que estén sometidos sean procedimientos rápidos, expeditos. ¿Para qué voy? ¿Cuántas veces hemos escuchado el ¿para qué voy a reclamar? Pues, CERNAC, ¿para qué? Y eso genera ciertamente que un clima en donde los distintos participantes del mercado no sienten que son tratados de manera justa. No sienten que son efectivamente, que sus derechos hay una institucionalidad que vela por sus derechos. Y creo que tenemos que cambiar esa situación. Tenemos que generar una institucionalidad que nos dé confianza a todos, consumidores y proveedores, de que existe un marco legal justo. Pero los derechos de los consumidores son derechos que están establecidos por ley. En el Congreso Nacional se legisló sobre esta materia. Existen derechos para los consumidores. No estamos hablando de protección a los consumidores, estamos hablando de protección de los derechos de los consumidores. Y eso es un tema que es fundamental. Y la institucionalidad que hemos presentado nosotros es una institucionalidad que creemos responde adecuadamente a lo que son los desafíos que hoy día enfrentamos. Que les da a todos la tranquilidad de que van a tener acceso a un debido proceso. De que le da el acceso a los consumidores a justicia de manera expedita. Esto ha sido... quiero decir, uno de los temas, tal como decía Eduardo Engel, este fue uno de los primeros temas que Espacio Público trabajó y donde hubo una propuesta de Espacio Público en toda esta materia, propuesta que tiene muchos elementos en común con la que estamos presentando nosotros. Ciertamente que tenemos un desafío tremendo como país. Hoy día hay una muy buena discusión que se está dando en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que preside el diputado Fuad Chahín. Es una discusión en donde hemos tenido a las distintas divisiones, los distintos representantes y van a seguir participando en esta discusión que lidera el diputado Fuad Chahín. Y efectivamente hemos tenido, y nosotros desde el punto de vista del Ejecutivo vamos a responder a todas aquellas inquietudes que se han presentado en la Comisión. Creemos que tenemos un proyecto de ley que nos debiera dejar a todos tranquilos, que nos debiera dejar a todos muy tranquilos de que vamos a generar una institucionalidad que efectivamente dé garantías a todos de que los derechos de los consumidores van a estar resguardados y que todos van a tener acceso a un debido proceso. Ese es nuestro compromiso por parte del gobierno, seguir trabajando en estas materias. Los derechos de los consumidores son un tema fundamental para el buen funcionamiento de los mercados, así como lo son, por ejemplo, materias en temas de competencia. En eso estamos trabajando y en eso tenemos un fuerte compromiso y agradecemos la presencia de todos ustedes acá y la invitación que nos ha hecho Espacio Público a exponer el proyecto de ley. Yo me tengo que lamentablemente retirar porque tengo que irme al paraíso, pero les deseo que tengan una muy buena conversación y discusión en torno a esta materia tan relevante para nuestro país. Muchas gracias.